Hola, com estan? Benvinguts a esta tertúlia econòmica. Espanya té ja 5.273.000 parats. Mai abans s'havia superat aquesta temuda barrera psicològica. En general, les xifres de l'enquesta de població activa sobre el 2011 tallen la respiració. La xifra més dramàtica és la de les famílies amb tots els membres sense faena. Són més d'1,5 milions. Els joves continuen sent els grans perjudicats d'un mercat de treball obsolet. El pitjor és que, de moment, res no fa pensar que el drama de la desocupació es frenarà al 2012. Ja fa més d'un any que a Europa només cotitza a l'alça l'austeritat, una fórmula tan necessària com perillosa, perquè de tots és sabut que l'austeritat a seques no crea llocs de treball. De fet, ha frenat en sec l'anèmic creixement que presentaven ja els països forts de la Unió. Però el problema gros el tenim ací. Espanya tindrà les mans nugades mentre la xifra de parats supere el 20% de la població activa. Comença a Dos Economia. La desocupació a Espanya mira a l'abisme. Per primera vegada en la història del nostre país se supera els 5 milions de parats. Segons la enquesta de població activa corresponent a l'últim trimestre del 2011, hi ha 5.273.600 persones sense treball. La taxa de desocupació toca sostre i arriba al 22,8%, la més alta dels últims 17 anys. A la comunitat la desocupació és de 641.300 persones. Tengo 2 titulaciones y vengo en este momento pues de ajustar lo del paro. Desde los 16 años trabajando y ahora me he quedado en paro, tengo que cobrar la ayuda. La recessió enfonsa el mercat de treball. Per entendre la gravetat d'esta situació cal mirar la xifra de famílies amb tots els seus membres parats. Supera ja el 1,5 milions, el 9% del total de famílies. L'estancament del treball afecta en similar percentatge la taxa de desocupació masculina i femenina i els treballadors de llarga durada, els que busquen treball des de fa un any o més, s'aproxima perillosament al 50%. Casi 3 años y nada, solicité la última prestación del subsidio, me lo han concedido. He estado trabajando de muchas cosas, de carretillero, de comercial, de varias cosas. Les propostes per a facilitar una regeneració ràpida de l'ocupació són ara més necessàries que mai. Las políticas basadas en recortes y en reformas laborales impuestas no solamente son injustas, sino que iban a ser inútiles. La presentación de las necesarias reformas estructurales que reviertan esa situación ha sido acelerada por el Gobierno. La crisi posa ara en primera línia el concepte de recol·locació. Els servicis públics d'ocupació es reinventen, canvien de model. Els professionals de les oficines de treball visiten les empreses de la comunitat. Existe en estos momentos un plan de prospección de empresas que consiste en visitas para darnos a conocer y dar a conocer los servicios que prestamos y en concreto día a día se va avanzando. Per a millorar les estadístiques, l'administració central i autonòmica preparen mesures per a impulsar la intermediació del sector privat en la recerca de treball. Són fundacions com esta que faciliten als desocupats l'orientació necessària per a reincorporar-se al mercat laboral. Por un lado, acciones muy orientadas a la motivación de la persona, de nuevo para que se reincorpore al mercado laboral, y por otro lado, acciones de formación muy específicas y orientadas a mejorar la empleabilidad de esas personas. Javier és informàtic i s'ha enfrontat a un expedient de regulació d'ocupació. Posar-se en mans d'especialistes ha sigut una alternativa que complementa els canals tradicionals. Actualmente, gracias a la orientación y a los contactos que me facilitó Equipo Humano, estoy trabajando como formador. Europa, mentrestant, continua buscant la recepta contra la desocupació i la recessió econòmica. Són xifres històriques, però el més greu és que totes aquestes xifres tenen rostres. I això converteix la desocupació en un drama nacional. Per què s'ha arribat a aquest punt? Què s'ha fet per evitar-ho? O què s'ha de fer a partir d'ara? Són preguntes que ens ajudaran a respondre els nostres convidats d'avui. Vicente Barceló, catedràtic d'Economia de la Universitat de València. Gràcies per vindre. Gràcies. I Artemio Milla, doctor en Economia i president executiu d'Altair. Benvingut. Gràcies. Bé, l'equació seria 4 anys de crisi, 5 milions de parats. La incògnita és com ha pogut el mercat de treball espanyol destruir tants llocs de treball, tants milions de llocs de treball en tan poc de temps. Pues agradezco que hagas una pregunta tan concreta porque, digamos, a la luz de los comentarios previos, ¿no?, de la presentación previa, ¿no?, al programa, digamos, es un análisis de la compleja situación actual económica que tiene muchísimos elementos
quizá miles, pero bueno, en todo caso, si digo muchísimos, se sabe que son muchos, hablar de recortes, hablar del mercado laboral, hablar de la situación tan grave, ¿no? Es complejo también el por qué hemos llegado a esta situación. Es evidente que nosotros, ninguno de los dos, somos políticos, y yo entiendo que el debate no va a ir en que la culpa la tiene el gobierno anterior, que naturalmente hizo muchas cosas y muy mal, y yo mismo puedo señalar muchas de ellas, ¿no? Pero hemos llegado por un complejo conjunto de factores que afectan a la economía española, a su evolución histórica y también a la economía mundial y a su evolución histórica, ¿no? Pero en esa evolución histórica, que yo pretendo utilizar una palabra clave, que sería la palabra globalización, en un mundo que se ha globalizado cada vez más, estamos siendo perdedores. Y estamos siendo perdedores porque en su día tuvimos el espejismo de la burbuja inmobiliaria, fundamentalmente, esa hipertrofia del sector de la construcción residencial, se suele decir, pero no solamente, también en grandes infraestructuras que a través de los fondos de cohesión, que podemos hablar más, tantas hizo este país y generó mucho empleo. Pero estructuralmente nuestro país, y para centrarme un poco más en lo que son los análisis relativos al mercado de trabajo, nuestro país se dice, y esta es la nueva filosofía, ya que está en ciernes una reforma laboral, que tiene un problema estructural en su mercado laboral. Y bueno, y la economía oficial, que yo estoy obligado a conocer, pues señala que es cierto que tenemos, al parecer, ¿no?, los ajustes econométricos, ¿no?, que es una palabra un poco pedante, ¿no?, pero señalan que tenemos una economía un mercado laboral que no se ajusta a los mercados laborales de otras economías de Europa. Y para ya poner un solo ejemplo de esos elementos múltiples que conforman el mercado laboral, diríamos que está sobreprotegido, por ejemplo, en los años de indemnización por despido y otros muchos elementos que configuran además esa dualidad, etcétera, y además también por la evolución de los costes laborales. Y yo he hecho alusión a esa historia reciente, que ha sido esa evolución de los costes laborales en los años de la bonanza y de la burbuja extremadamente superior, de las más altas de toda la Unión Europea. El porcentaje de crecimiento de los salarios fue el 26% en el periodo 99-2008, en tanto que Alemania tuvo un 2%. Con eso está todo dicho. Artemio, com hem arribat a este punt? ¿Está de acuerdo amb Vicente? Vamos a ver, la globalización es cierta, pero también se puede actuar de manera local. Si hablamos del periodo 2008-2011, podemos decir, primero, como ha dicho Vicente, España tiene un grave problema para crear empleos incluso cuando crece. En el año 2006-2007, a plena velocidad de crucero, teníamos una tasa de paro del 7,6%. Llega la crisis inmobiliaria y financiera, este país no adopta ninguna medida y el modelo económico español, que no existe, porque es un modelo heredado, es decir, no está modelado, no está modelizado, no está planificado, pues empieza a expulsar gente de la construcción, gente de la industria y sobre todo también gente del sector servicios. Hay también una falta de inadecuación o de enganche entre la formación, la educación y el mercado laboral, es decir, hay demasiados estudiantes en la universidad, hay muy pocos profesionales en otras profesiones, el mercado expulsa gente que no puede recolocarse porque las políticas activas de empleo brillan por su ausencia, empieza el deterioro empresarial en forma de quiebras y de concursos de acreedores, el crédito financiero desaparece porque los bancos están ajustándose, la administración pública empieza a copar la mayor parte del crédito financiero disponible, una administración pública caracterizada por el despilfarro durante muchos años, que ahora estamos pagando, y encima, si le añadimos ahora todas las políticas de ajuste, vamos a ver, cualquier estudiante de economía con dos dedos de frente sabe que simplemente ajustándose una economía no puede salir adelante ni tiene que crecer. Hay que ajustarse, hay que eliminar lo no necesario y lo superfluo, pero hay que realizar políticas de crecimiento de la empresa y del país. Estas cosas lo que provocan es un efecto demoledor en la salida de los trabajadores hacia el desempleo, ninguna posibilidad de recolocación a corto plazo, una destrucción masiva de compañías, auspiciada también por el sector público, que no ha pagado a muchas empresas y que han quebrado y que han entrado en concursos. Más de 30.000 este año pasado y otras 30.000 el año anterior entre concursos y quiebras. Ja podria ser una radiografia del que ha pogut estar passant fins ara. Anem a analitzar detalladament quines són les dades que ha donat l'última enquesta de població activa d'octubre a desembre, un trimestre que normalment sol donar bones xifres. Per els contractes temporals s'han perdut vora 300.000 llocs de treball.
Com s'explica això? Per què hem arribat a aquest punt, després ja de 4 anys de crisi, que en l'últim trimestre s'hagi perdut tants llocs de treball? Porque también se ha dicho recientemente que en ese periodo la economía española no solo no creció, sino que ha decrecido el PIB en un 0,3. Y la economía española se caracteriza, como muy bien ha señalado mi colega, por esa asimetría que presenta, que es muy acentuada, de las mayores del mundo, en el sentido de que cuando el PIB crece, la generación de empleos de España es de las mayores del mundo. Y cuando el PIB decrece, la destrucción de empleo es de las mayores del mundo también. Eso se denomina también en nuestra jerga la ley de Okun, que tiene una pendiente a la curva de una manera o de otra. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que esa es la realidad, ¿no? Y que también es interesante decir que, por ejemplo, en el conjunto de la Unión Europea, a partir de un crecimiento del PIB del 1,2, empieza a crear empleo. En cambio, Estados Unidos y España necesitan que el PIB crezca al 2,5-3 para empezar a crear empleo. Son características estructurales de nuestro mercado laboral, ¿no? Y de nuestra economía. No solo el mercado laboral, sino del modelo productivo, evidentemente, que se produce y en qué proceso productivo, etcétera, y cómo son. De todas maneras, los economistas tenemos la habilidad de a partir de un punto analizar todo el resto del conjunto, y el punto a partir de hoy es el mercado laboral, me parece a mí. Eso es lo que yo tenía entendido, ¿no? Entonces, a partir del mercado laboral, algunos pretenden explicar por qué a las empresas adoptan tecnologías que no son las más adecuadas debido a esa dualidad enorme de los temporales por una parte y los fijos por otra, con esa asimetría tremenda también de privilegios que tienen en cuanto a la contratación. Porque evidentemente los fijos por una parte están muy tranquilos y los temporales pues existe poco incentivo a su formación y además a que las tecnologías que se incorporen con esos temporales sean unas y no otras propias de empresas gacela, que son aquellas que crecen mucho y muy rápidamente. Vicente, ara abordarem, si li pareix, quins aspectes hauria de tractar la nova reforma. Pero yo solamente apuntar, y me lo dejo ya, Diga. que está muy de moda ahora la crítica a los recortes, y que yo, que me he caracterizado muy poco de no ser heterodoxo también, o en todo caso independiente en mis planteamientos, yo creo que los recortes son necesarios, aunque no suficientes, pero són També necessaris. entrarem en les polítiques d'austeritat i en impulsar el creixement econòmic. Analitzant l'última enquesta de població activa, què els sembla que hi hagi més d'1,5 milió de famílies on cap dels membres treballa? Això podria desembocar en una crisi social? En España no, de momento. En España la gente tiene mucho miedo. Y el país está demasiado tranquilo para lo que está sucediendo. Esto sucede en un país centroeuropeo o en un país norteeuropeo y la gente estaría en la calle, como yo siempre digo, quemando contenedores de basura. En España hay dos factores fundamentales por los cuales esto no pasa. Uno, la institución familiar, que es una institución de apoyo y de protección a la gente desamparada. No me refiero simplemente a la familia padre, madre, hijo, hija, me refiero a abuelos, cuñados, tíos, que nos ayudamos todos. Y luego no olvidemos también que la economía sumergida juega un papel muy importante en este país. Si es sumergida no sabemos lo que supone, pero los propios técnicos del Ministerio de Hacienda, y creo que tienen mucha razón en sus cálculos, estiman que está en torno entre el 20 y el 25% del PIB. Esa es la razón por la cual la gente está ahora mismo, llamémosle, en estado de contención y además tiene miedo. Y después, el beneficioso sistema de protección social en España hacia la gente que ha ido al paro, que en muchas ocasiones pues lo que hacía es, en lugar de promover que la gente buscase un empleo, promovia que la gente hiciese justamente lo contrario. Vicente, vostè està d'acord en això? Artemio pensa que no desembocarà en una crisi social per diferents motius. Vostè què pensa del fet que hi hagi no només més d'1,5 milió de famílies amb tots els membres desocupats, sinó a més la taxa de desocupació juvenil més elevada Mire, me voy a cambiar la chaqueta y en vez de economista voy a responder como filósofo, que no lo soy, pero en todo caso. La definición de una situación crea la situación, en parte. No quiere decir que la cree, pero ayuda a crearla, ¿no? Y yo, por lo tanto, con responsabilidad social, trataré de decir que esa economía del miedo, un artículo hoy mismo en un prestigioso rotativo, ¿no? Pues ya se empieza a titular la economía que vivimos como la economía del miedo. Y eso no es lo más aconsejable para el futuro terrible que nos espera, terrible y sacrificado. Y entonces ya es bueno incluso hablar del partido de Nadal contra Djokovic y tal, y que él sufriendo y con los dedos ensangrentados
pues perdió el partido, pero ahí está. Entonces yo creo que este país tiene que empezar a plantearse las cosas de esta manera. Que la gente salga a la calle, no digo ni que sí ni que no. Puede que salga, puede que pase lo que sea, cualquier cosa que ocurra, pero debemos de imaginar que aquí hay dos escenarios posibles. Uno, un escenario de profundizar la globalización, como antes señalé, y eso implica, como cuando hay un partido de fútbol o un partido de tenis, significa ser cada vez más competitivos. Y además sobreponernos a la situación que tenemos tan tremenda. Y entonces diré una frase que se comprende muy bien y se dice muy poco. Un país tiene el sector público, puede tener el sector público que le permita su sistema productivo, internacionalmente competitivo, añado. En una economía abierta, internacionalmente competitiva. ¿Qué quiere decir? Que o bien exporte o bien sustituya... ¿Pero de verdad piensas que este país puede ser un país competitivo a medio y largo plazo? Cuando yo no he dicho eso, he dicho escenario 1. La globalización nos interrumpe, nosotros estamos en la Unión Europea y no sería deseable salir solitos de la Unión Europea, desde luego que no. En conjunto. O sea, la Unión Europea se puede descomponer toda ella y el euro no es evidente que sobreviva. Sí. Pero si sobrevive el euro... ¿Piensa eso? Sí. Si sobrevive el euro, salir España solita no es un escenario... es deshacerlo hecho. No es un escenario muy deseable, ¿no? Y entonces, en ese escenario de que seguimos, si no globalizados, por lo menos europeizados, ¿no? Por lo menos europeizados, yo digo y sostengo que el tamaño del sector público es aquel que le permite su sistema productivo. Me explico lo que quiero decir. Yo he trabajado en la administración toda mi vida como economista del Estado y como catedrático de universidad, ¿no? Yo presto unos servicios y los jueces también y todo el mundo prestamos unos servicios, ¿no? Pero al final hay una importación y exportación en una economía abierta de bienes y servicios y esa tiene que generar un saldo a largo plazo que no sea sistemáticamente deficitario, porque en caso contrario acumulamos una deuda externa privada o pública, ¿qué más da? Privada o pública, y el dinero hay que devolverlo. Y que el dinero hay que devolverlo, que es un principio de este gobierno, de este y del anterior en su última etapa, es una cosa que desagrada a muchos, pero que es una realidad. Podemos analizar todo a fondo y, por ejemplo, el análisis de la deuda externa en su perspectiva histórica también. Y los años 80 con la deuda latinoamericana y el 90 con la asiática y tal. Sí. Vamos a centrarnos un poco. Por eso digo. Vicente, anem a parlar de les polítiques d'austeritat, que ja necessiten en diverses ocasions, polítiques d'ajust, el que està marcant-se des de Brussel·les. De fet, el govern de Mariano Rajoy ja diu que complirà l'objectiu del dèficit, però com podrà compatibilitzar aquest compliment de l'objectiu del dèficit, aquestes polítiques d'austeritat, amb el creixement econòmic que li fa falta a este país? ¿Això es pot compatibilitzar? Vamos a ver. La gente le tiene demasiado miedo al déficit. Y no pasa nada si uno tiene algo de déficit. Importa más cómo se ha generado y la riqueza futura que se va a generar que la propia cifra en sí. El estar obsesionado por el déficit, como lo tiene la señora Merkel, a largo plazo conducirá, y lo digo ya, a la recesión en Alemania. Y además va a perder las próximas elecciones, esta señora. Cuando uno ajusta, vamos a ver, ¿es importante ajustar? Sí. ¿Hay que eliminar los superfluos? Sí. ¿Hay que meterse con el sector público y empezar a quitar empresas públicas no rentables, políticos que sobran, ganar en eficiencia en el sector público? Nadie niega que hay que ajustar. Pero uno no puede ajustar solo, porque eso conduce a la depresión y conduce a la recesión económica. Si este trimestre tenemos un crecimiento negativo, estaremos otra vez en recesión económica. Y hay que compatibilizar cómo los recursos que se liberan, haciendo planes de verdad, pero no parches. A mí que me digan, no, hemos ahorrado 4 millones en hacer esto, en hacer lo otro. Va, por favor, eso no es dinero. O sea, si uno se mete en serio con un plan de racionalización de las administraciones públicas, puede liberar 70, 80, 90.000 o 100.000 millones de euros, incluso más. Ese dinero, destinarlo a hacer inversiones productivas. Lo que hace falta en el país es un plan estratégico, porque no sabemos ni dónde vamos, ni lo que queremos, ni nada. Y así no vamos a ningún lado. Tengo escritos artículos de hace mucho tiempo que hablan en este sentido. Por ejemplo, en Estados Unidos ha crecido el 2,8% el último trimestre del año. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se hizo una política activa. Y el consumo, que es el motor de la economía, en España también, ha crecido. En España no hemos hecho esto, todo el mundo ajustándose y los resultados allí están. Han posat en marcha polítiques totalment diferents a la Unió Europea i als Estats Units. Recetas distintas, como yo escribí en un artículo, recetas distintas para el mismo problema. Estados Unidos ha crecido un 1 y pico % en el año 2011, un 2,8% en el último trimestre. España ha caído un 0,3%, la Unión Europea
muy poquito ha crecido, y la evidencia está demostrando que solo con políticas de ajuste lo que vamos es a más recesión, a más depresión y a más paro. Vicente cree que sí que està a favor de les polítiques d'ajust. El problema és compatibilitzar-ho amb el creixement, ¿no? Lo que no se puede es comparar a Estados Unidos, que es un Estado soberano, con 50 estados, pero que no es lo mismo que nuestras 17 autonomías. No se compara, estamos comparando políticas económicas. Y no estoy diciendo que no esté a favor de los ajustes. Sí, ajustes sí, pero a la vez... Lo diré de otra manera, para que se entienda más claro aún, y me parece increíble que a veces los economistas no lo tengamos en cuenta. No tenemos que tener obsesión por el déficit, pero sin embargo, cada X tiempo, digamos cada mes, la administración pública, empezando por la estatal, y tiene unos ingresos que proceden principalmente de tributos. Y luego tiene unos gastos que tienen principalmente nóminas, pero también proveedores y otras partidas. Y entonces acaba el mes y una de dos. O tiene bastante los ingresos para pagar, o no tiene bastante. Y además tiene vencimientos de deuda acumulada del pasado. Y tiene que ir pagando esa deuda acumulada con sus vencimientos. Y para todo ello necesita dinero. Y como no tiene el dinero suficiente y no tiene un Banco de España independiente del Banco Central Europeo y de la Unión Europea, pues entonces no puede ya recurrir a que el Tesoro le diga: Banco de España, emíteme pesetas. Tiene que pedir prestado en los mercados internacionales o nacionales de capitales. Y entonces los que le prestan perciben un riesgo mayor o menor. Y ese riesgo que se percibe es libre, el perceptor del riesgo es libre de percibirlo. Y por lo tanto, si no me prestan, que es una frase, o me prestan a un tipo de interés muy alto, prima de riesgo, entonces yo voy acumulando a mis partidas de gasto otra adicional, que son unos intereses de la deuda muy elevados. ¿Cómo puede pensar un acreedor que un deudor que no crece le va a devolver su deuda? Yo no puedo matar al conjunto de acreedores que prestan dinero al Estado. No matamos a nadie. Pues sí, si pudiéramos a los mercados, muchos tenemos que compaginar el Pero ajuste de verdad en la economía española, sobre todo en el sector público, el ajuste de verdad y no los parches. Voy a subastar 4 coches. Yo no entiendo cómo lo que acabo de decir no se entiende, sinceramente. Ajustes, y además tenemos que utilizar esa liberación de fondos para expandir la economía. Si uno decide volverse autárquico y hacer un corralito y negarse al pago de la deuda externa, llamada odiosa por ATAC y tal, y por lo o indigna también. Nadie habla de eso. Hablamos de compaginar medidas de ajuste con medidas de expandir la economía, porque si no, así conducimos a la depresión. Pero es lo que hizo Zapatero con el Plan E. No, perdón, el Plan E es tirar el dinero, hacer aceras y hacer rotondas. Eso no es expandir la economía. Eso no es expandir la economía. Cualquier economista sabe que hay inversiones productivas e inversiones no productivas, que es tirar el dinero a la basura. Hacer aceras y rotondas, eso es tirar el dinero a la basura. ¿Y cuáles son las productivas? Eso no es expandir. Por ejemplo, infraestructuras. Otra vez, más aún que Alemania. Tenemos más que Alemania, más aún que Alemania. Centrales nucleares. Centrales nucleares. Un aeropuerto para Valencia para tráfico de mercancías. Además del de Castellón. Poco? El de Castellón, no, hombre. Pero si tenemos no confundamos las cosas. Tenemos una densidad de infraestructuras mayor que Alemania. Dinero que fluya el crédito financiero a las empresas, que inviertan las empresas. Ese es otro problema, Pues tenemos que expandir la economía, ¿no? La economía se expande desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, si el dinero no circula, tú sabes perfectamente que la economía no funciona. Confianza y circulación del dinero. Eso lo sabe cualquier Estábamos hablando economista. Del déficit del mercado laboral y ahora el financiero, que tiene que ver con el colapso del sistema financiero. Pero si el tema del paro al final es la consecuencia de todos los desaguisados que se cometen en un país. El paro no és un problema, el paro és la conseqüència. I posar que heu comentat, que heu nomenat al govern anterior i al president del govern anterior, anem a fer un poc de memòria. M'agradaria que vostès valoraren les paraules que van escoltar a continuació. Debemos señalar los brotes verdes que existen. Podemos llegar al pleno empleo. No hay nada en estas cifras que nos acerque a los 5 millones de desempleados. La previsión del Gobierno es que no se va a llegar a los 5 millones de parados, no se va a llegar este año y, por tanto, no se va a llegar. Bé, com valoren vostès el que acaben d'escoltar? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. La señora Salgado o era una mentirosa o era una indocumentada cuando dijo lo que dijo. Los brotes verdes, que no vamos a llegar a 5 millones de parados, o cuando dijo que íbamos a crecer el 1,3%. Es decir, no se puede engañar a la gente así. El Gobierno tiene datos suficientes para saber que eso no podía ser. ¿Cómo va a crecer la economía un 1,3% si en este país nadie ha abordado de verdad ninguna reforma estructural de peso? No hay ninguna reforma estructural, no hay ninguna medida de calado de verdad que se haya hecho en este país. Ni la reforma de pensiones, que es para morirse de la risa, ni la reforma laboral, que es también para morirse de la risa. Lo que han hecho y lo que ha salido hasta ahora, ya veremos si luego legislan. Sin reformas profundas
este país no tiene solución de continuidad. Vicente, ¿usted qué Yo opina? puedo estar, bueno, estoy de acuerdo con lo último, de que hay que hacer reformas profundas y que hay que perseverar en todos los frentes, ¿no? Pero descalificar a los políticos, cualquiera que sea, yo no descalifico, de un signo como de otro, me parece que esto lo tendremos para rato, porque hemos descalificado a los anteriores y ahora serán los próximos. Es decir, es que durante años, pero eran conscientes, durante años los gobernados hemos estado pontificando el saber de los gobernantes, como si fueran omniscientes y tuviéramos que aceptar que cualquier cosa que dicen va a ocurrir. En un mundo globalizado, repito, los gobernantes de un nivel autonómico, lo mismo que de un nivel estatal... ¿Pero tú crees de verdad que cuando te estaban trazando esos mensajes no estaban engañando a la nación? ¿Crees de verdad que no estaban engañando a la nación? Estaven enganyant la nació. Jo no tengo que el que està clar és que amb 5 milions de parats el que és necessari és una reforma laboral i com estem arribant al final del programa queda... Me dice mi colega si no estaban engañando a la nación. Y hace un momentín he dicho, me voy a cambiar la chaqueta de economista a la de filósofo. Y voy a definir la situación diferente de como la creo para ver si ayudo a que sea como yo la de economista Vicente, no me la perdoneu, queda poc més d'un minut de programa i és evident que és necessària una reforma laboral. Sí. Jo voldria que me resumireu els dos, quins aspectes hauria de tocar, molt breument, per favor. Eixa reforma laboral per a que dels 5 milions i mig de parats per a 2012 milloren les previsions. Mira, aparte de un montón de cosas que hay que hacer, porque la reforma laboral no es muy importante, es muy importante, pero hay que hacer muchas más cosas. La reforma laboral que han hecho la patronal y los sindicatos, que ni representan a los trabajadores ni a las empresas, es de risa. Mira, las cosas que hay que hacer son, yo soy empresario también, flexibilidad absoluta en puestos de trabajo y horarios. Estatuto del trabajo, no de los trabajadores. Yo no sé por qué razón se llama Estatuto de los Trabajadores. Debe llamarse Estatuto del Trabajo. Hay que reducir los costes de seguridad social de la empresa. Hay que reducir el coste del despido. Y hay que modificar los criterios del despido objetivo. Hay que suprimir los convenios colectivos. Se negocia empresa a empresa y trabajador a trabajador. Hay que vincular los salarios a la productividad. Hay que promover los contratos de formación. Vicente. Ya prácticamente he dicho todos los que contempla la reforma al fondo, solo que esos son los conceptos. Y yo solo añadiría que en algunos casos hay que avanzar tanto que puede ser muy doloroso, como por ejemplo el abaratamiento del despido. Si de 45 días se pasa a 20 de tacada, pues puede doler a muchos. Y además, en términos de irretroactividad, que algunos es también un debate que se ve en la red. Bueno, de acuerdo, para los nuevos contratos, no, para todos los contratos, por ejemplo. No olvidemos que los empleos los crean las empresas. No olvidemos jamás esto. Vale, moltíssimes gràcies als dos. Gràcies per ajudar-nos a fer esta radiografia del mercat laboral. Ens han quedat moltes qüestions pendents, però nosaltres hem d'acabar així. Si volen tenen una altra cita amb l'actualitat econòmica en el pròxim A2 Economia. Gràcies per la seva atenció. Adeu.